Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar operaciones con vectores. De entrada vamos a hacer la suma de vectores. Si nosotros tenemos un vector u y un vector v, ¿vale? Lo que podemos hacer es sumarlos. Bien, ¿cómo lo podemos sumar? Bien, de entrada lo que se hace es, donde acaba el vector u, se copia el vector v, ¿vale? Es decir, si el vector v hace un cuadradito tal, pues buscamos un vector equivalente, ¿vale? Que será algo así. Bien, y ahora el vector resultante será el vector que viene desde el origen de u hasta donde acaba v. Este es el vector resultante u más v, ¿vale? Este de aquí. Bien, ¿y qué es el que pasa? ¿Qué pasa cuando no sumamos un vector segundo cuando lo restamos? ¿Qué pasa si en vez de sumar nosotros restamos el vector? Bueno, en el caso que nosotros restemos un vector, en vez de sumar lo restemos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, si a u le restamos v, este u menos v, este v es negativo, por lo tanto, si es negativo irá hasta hacia este sentido de aquí. Lo voy a hacer con otra línea. Lo voy a hacer con esta línea de aquí. Irá hacia este sentido. Por lo tanto, el vector resultante de uno y de otro será este de aquí. Bueno, me queda muy bien dibujado. Vuelvo a repetir el dibujo. Será este de aquí. ¿Vale? Este vector de aquí. Que será u menos v. ¿Vale? Bien. Esto si se monta un vector sobre el otro. ¿Y si trabajamos con vectores equivalentes a u y a v? Es decir, y si nosotros en vez de eso cogemos un vector equivalente a u, ¿vale? Que está aquí, el vector equivalente a u, y buscamos un vector equivalente a v, que será este vector de aquí, ¿vale? Pues la suma será un nuevo vector equivalente resultante que será este de aquí, ¿vale? U más v. Bien, ¿y si hacemos la resta? Pues cogemos el vector equivalente a u, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Y cogemos el vector equivalente a v y lo ponemos aquí. Y fíjate que esta vez no lo ponemos donde acaba la u, que habitualmente en la suma poníamos el vector equivalente a b, donde acababa el vector u. En este caso, cuando es la resta, el vector no va en el equivalente, sino que va de donde sale el vector u. ¿Vale? Y entonces enlazas un vector desde donde acaba v hasta donde acaba el vector u, que es este valor de aquí. ¿Vale? Bien, yo en este caso, a mí me gusta más hacerlos así, como lo he hecho yo ahora, ¿no? Me gusta más resolverlos de esta manera, ¿no? Resolverlos así. Con este es el vector de la resta y este es el vector de la suma, ¿vale? Pero también se puede hacer con equivalencias. Bien, aquí veis los cálculos que se han realizado. El vector u le da 2, 3. Esto obviamente se puede colocar desde el origen y entonces pasa a ser un vector equivalente. Si observáis el vector equivalente u, este de aquí, veis que es el 2, 3, que es esta línea de aquí, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, si me permitís, lo dibujo aquí. Y después el vector v, que es este de aquí, también veis que es este de aquí, es el equivalente a este de aquí. Perfecto. Bien, entonces obtendríamos el vector resultante, que es este de aquí, ¿vale? Con los vectores equivalentes. Bien, bien, y en el caso de la resta, pues estamos en lo mismo. El vector equivalente, que hemos dicho, que es este, el de u, el otro de v que empieza desde el origen, ¿eh? Y ahora se empieza
el vector resultante donde acaba el vector negativo se empieza hacia allá, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Y queda de esta manera, ¿no? Queda así, ¿no? ¿Vale? Bueno, son maneras de calcular vectores resultantes. A nivel de operación es bien sencillo. A nivel de operación, simplemente observar que al vector u más b, o sea, el resultante del vector de la operación u más b, simplemente la componente primera del primer vector con la componente primera del segundo vector, que es esto, ¿vale? Y esto de aquí. O sea que es bien sencillo. Es una operación matemática y ya es una suma, ¿no? Es decir, que tú estás sumando a 1, ¿vale? O sea, estás haciendo esto, ¿no? A 1 le sumas menos 3, y a menos 1 le sumas menos 2. Ay, perdón, que no me he equivocado. Vamos a ver si lo he hecho mal. Perdonad, me he equivocado. Al 2 le sumas menos 1 y al 3 le sumas 2, ¿vale? Que es esto de aquí. Bien, y entonces te da 1 y te da 5, que es el resultado este de aquí. Y en la resta, pues lo mismo, en vez de sumarle, pues lo restas, ¿vale? Y por eso te da 3, 1, ¿vale? Entonces yo lo que os propongo para este ejercicio, lo que os propongo es, pues bueno, tenéis aquí unas coordenadas, ¿vale? Primero me calculáis los vectores AB y CD, ¿vale? Y me hacéis lo que sería la suma, ¿vale? Lo que sería la suma de ellos, la suma, la resta, y luego me los cambiáis de orden y me hacéis el A, el B, me podéis hacer si queréis este de aquí que es diferente, ¿vale? Este de aquí, pues me hacéis el A, el B y el F, que son un poquito diferentes, me hacéis la suma, la resta y la suma de vectores negativos, ¿vale? Me hacéis estos tres, que es un momento, me lo hacéis de manera numérica, que es un momentito hacerlo, ¿vale? Y después el 2 dice, halla gráficamente el vector suma de u más v y el vector diferencia de u menos v. Bien, pues lo tenéis que hacer, lo podéis hacer como la primera parte que he hecho yo, ¿vale? Lo podéis hacer como la primera parte, en la cual sobre el vector u montas el vector v y sobre el origen del vector u lanzas la resultante, o podéis hacerlo buscando el vector equivalente también. Bien, pues lo que comento, podéis partir desde el origen del u, ¿vale? Para hacer el resultante. O si queréis podéis trabajar con vectores equivalentes que empiecen desde el eje de coordenadas, el origen en el eje de coordenadas, del punto 0, 0. Podéis trabajar también desde ahí. Bueno, cualquiera me parece bien. Recordad que básicamente vas a obtener los mismos vectores. El de suma y el de resta lo vas a obtener de la manera que lo hagas. No importa. De hecho, hay una tercera manera que no está aquí explicada para hacer la resta. ¿Vale? Podéis hacer la resta partiendo desde aquí. Podéis partir desde este. ¿Vale? Puedes partir desde esta gráfica de aquí, en la cual podéis hacer la resta también si quieres, poniendo el vector v negativo, ¿vale? Lo harías aquí, ¿vale? Y después la resultante sería esta de aquí, ¿vale? Y también obtendrías un vector, perdón, equivalente a la resta. Es decir, este vector de aquí y este vector de aquí, que son de resta, son exactamente dos vectores equivalentes, ¿vale? Igual que este de aquí, que son dos vectores, este y este, son dos vectores de resta equivalentes. Lo podéis hacer como queráis, cualquier manera me parece correcta, ¿vale? Lo importante es que dibujéis el de la suma y el de la resta gráficamente. Vale, pues aquí lo dejamos. Ven, hasta luego.